Lo comentábamos hace un instante, con 13 votos se impuso Germán Barón Cotrino como el elegido por la Corte Suprema de Justicia. Candidato, buenos días y bienvenido a la W. Buenos días, ¿cómo están? Pues, hombre, viendo cómo se va conformando esta terna, expectantes ante lo que pueda elegir el presidente de la República, pero más temprano cuando hablábamos de su elección con el doctor Casas, pues infortunadamente va y viene el tema que puede resultar para usted positivo o negativo, no lo sabemos aún en el Congreso, y es el de esa sombra de Germán Vargas Lleras sobre usted como hombre político. ¿Cuál es su relación hoy con el ex vicepresidente? No tengo relación con el doctor Germán Vargas Lleras, reconozco una persona que tiene una capacidad de trabajo, una claridad sobre los temas de país, pero personalmente no tengo relación con él hace varios años, hace más de 2 años exactamente. ¿Y qué pasó, doctor Germán Barón? Temas de orden personal que aquí no tienen cabida. Bueno, pero sin duda, para el doctor Germán Vargas Lleras, usted por supuesto también era uno de los grandes, digamos, opciones que tenía en el mundo político y en Cambio Radical. Pero doctor Germán Barón, quisiera preguntarle sobre el tema de lo que ha sido su candidatura y su postulación por parte de la Corte Suprema de Justicia en la Procuraduría General. ¿Qué propone usted frente a un ministerio público que ha sido duramente cuestionado y que, en últimas, el procurador termina siendo elegido por los congresistas que también son investigados por el procurador en muchos aspectos disciplinarios? ¿Qué puede ocurrir? A ver, lo primero que yo le planteé a los honorables magistrados de la Corte fue la posibilidad de priorizar investigaciones de la Procuraduría. Me refiero a que las oficinas de control interno disciplinario pueden asumir todas aquellas materias de orden disciplinario que no sean relevantes. Es una estructura fuerte, robusta la que tiene la Procuraduría, y yo planteo poder darle una prioridad a los temas de mayor envergadura. Segundo, que las intervenciones del Ministerio Público sean obligatorias y que no sea simplemente de liberalidad de esos ministerios públicos el asistir o no a ciertos procesos. Hoy en día la ley establece que esas presencias o esta presencia del Ministerio Público depende de la liberalidad y de lo que el representante de la Procuraduría quiera ante esos procesos, y yo lo que sugiero es que no sea esa condición, sino que sea obligatoria y para los temas también que tienen mayor relevancia. Igualmente planteé una Procuraduría que debe ser más preventiva, ha venido en ese sentido haciéndolo muy bien la señora procuradora, pero hay que intensificar una función preventiva más que una función sancionatoria, y en ese sentido creo que podemos resolver los problemas de manera mucho más pronta para que el ciudadano, pues al ciudadano realmente no se le resuelven los problemas cuando hay una sanción. Se le resuelven cuando los bienes o servicios que debería proveerle el Estado le llegan. Y en esa medida es en la que creo que es importante que la Procuraduría sea mucho más preventiva. Eso no obsta para que si se dan los presupuestos legales, pues se proceda de manera disciplinaria, porque esa no es una competencia caprichosa del procurador, sino que dados esos presupuestos se debe proceder disciplinariamente. Esas son en grandes rasgos algunas de las cosas que se plantearon. Una de las grandes críticas a la estructura actual de la Procuraduría, y lo voy diciéndolo directamente, es que es un poderoso botín burocrático, y que ese botín burocrático se reparte políticamente, y que de esa repartición política de ese botín depende la elección de procurador. Porque como bien, no es culpa suya, así está estructurado, y es que a usted lo eligen en este proceso, pero los procuradores regionales se eligen libremente. Y en esa elección libre lo que se dan es cuotas políticas a cambio de votos.
cómo quitar esa mancha de sospecha permanente sobre la estructura de la Procuraduría, sobre todo cuando esas Procuradurías regionales se vuelven una herramienta política en manos de políticos. Pues una de las primeras cosas es atender en la decisión del Consejo de Estado que impone empezar los concursos para darles una vocación de permanencia a los funcionarios que están en la Procuraduría. Eso obviamente se toma un tiempo, pero yo creo que de hecho va a quitar esa liberalidad y va a dejar en manos de quienes pasen esos concursos la posibilidad de entrar en carrera administrativa, evitando eso que usted está mencionando, Félix. Pero en esta línea de lo que señala Félix, candidato Germán Barón, hay otro elemento, y es que usted sin duda llega con muchos conocidos en el Congreso a esta elección. Conocidos, amigos políticos, en fin, personajes que uno luego pensaría podrán influir sobre el procurador para decirle, óigame, no investigue a este, o bájele un poquito la candela a esta investigación. ¿No es un problema llegar a un cargo como el de Procurador General, que es una suerte de jefe de disciplina en la política, cuando se tienen tantos amigos políticos? No, de hecho, recuerden que yo fui personero, estuve en esa entidad durante casi 9 años y nunca hubo ese tipo de inconvenientes, se procedió disciplinariamente sin consideraciones políticas y acá será lo mismo. Ya lo hice una vez y tengo la capacidad de volverlo a hacer con esa independencia. Sí, doctor Barón, hay unos temas que pues sin duda nos toca preguntarle porque hacen parte de situaciones en las que usted ha sido mencionado en el pasado y que la opinión pública hoy requiere enorme claridad, sobre todo porque usted está muy opcionado como candidato a la Procuraduría General de la Nación. Usted tendría la mayoría de los votos en la elección que estará a cargo del Senado y por eso quiero preguntarle, ¿usted conoce al abogado boyacense Gerardo Torres, conocido como Yayo, involucrado en el sonado caso de corrupción del cartel de la Toga que tocó las más grandes esferas del poder político y judicial en el país y quien dijo en su momento que trabajó con usted? ¿Usted lo conoce? ¿Cuál es su relación con él? Es cierto, él trabajó conmigo en la unidad y él en la época en que trabajó conmigo me presentó al señor Gustavo Moreno, a quien conocí. Gustavo Moreno en esa época era un reputado abogado. Después pues ya todos conocemos la historia, pero ni el señor Gerardo Torres ni yo hemos sido mencionados, ni llamados a juicio, ni involucrados en ningún tipo de decisión de orden judicial. El haberlo conocido no es, de hecho, ningún tipo de conducta sancionable. Y lo conocí en la etapa en la que él estaba promoviendo sus libros y tenía una aspiración a la personería. Usted menciona en su respuesta al abogado Luis Gustavo Moreno y por eso quiero preguntarle también qué tan cercana fue su relación con el señor Moreno y si de hecho usted llegó a recomendarlo a él en la fiscalía, porque recordemos que Luis Gustavo Moreno fue fiscal anticorrupción y pieza clave también en ese escándalo del cartel de la Toga. No, yo no lo recomendé, eso se lo pueden preguntar al doctor Néstor Humberto, pero además Daniel Coronel en uno de sus informes, porque él le hace una entrevista, le pregunta y ahí es donde él responde y dice que no fui yo quien lo recomendó. Y paradójicamente es precisamente en la W donde sale esa información. Sí, pero entonces, ¿por qué Yayo, del que estamos hablando, dijo que justamente Luis Gustavo Moreno había llegado al despacho del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez porque venía especialmente recomendado por usted? ¿Él por qué tendría que mentir entonces en eso? Eso dijo Gerardo Torres, eso nunca lo ha dicho él. En los informes que salieron del cartel de la Toga... asegurar que nunca lo ha dicho porque él lo conoció, pero nunca ha hecho esa afirmación. Yo lo sabría porque en su momento me preguntaron y sé lo que él contestó y lo que yo contesté. Una cosa es que lo haya conocido, que me lo haya presentado, y otra cosa es que Gerardo Torres haya dicho que yo lo recomendé, porque como le digo, fueron ustedes mismos los que después de una entrevista
el doctor Gustavo Moreno cuando vuelve, él dice que no fui yo el que lo recomendó. Claro, pero en los informes que salieron en su momento del cartel de la toga sí se mencionaba que él había dicho que usted lo había recomendado para que llegara donde el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Quién hace esa afirmación, perdón? Los informes que salieron de la investigación del cartel de la toga. Por eso se lo pregunto. Yo le pediría que me lo envíe porque claro que sí. No he visto uno solo en donde el doctor Gerardo Torres haya hecho esa afirmación. Sí, y ya si que es una especulación de alguien, eso es otra cosa. Pero que él lo haya dicho, no, porque yo tuve, obviamente, toda la precaución y el cuidado de explicarle a la opinión pública que en ese sentido ni fui llamado ni siquiera como testigo, ni tuve nada que ver, ni me mencionaron. De hecho, ya todas las sentencias están en ejecución y no es propiamente ni el nombre de Germán Barón el que haya aparecido en ninguno de esos elementos. Haber conocido a una persona que después tiene una dificultad judicial no es un delito porque yo no podía saber a futuro qué iba a pasar. Sí, doctor Barón, usted perteneció por muchos años a la Comisión Primera del Senado y eso pues hacía también que tuviese una comunicación de cierta forma directa y un relacionamiento con los magistrados de las altas cortes y por eso quiero que nos cuente cuál era la relación o qué tan cercana era su relación con Leonidas Bustos, quien era presidente de la Corte Suprema de Justicia y pues terminó también envuelto gravemente en el cartel de la toga. Lo conocí porque fue magistrado y cuando estuvimos estudiando como senadores, como representantes, los diferentes proyectos que presentaba la Corte, pues tuvimos una relación de carácter institucional. Sí, doctor Barón, hablando nuevamente ya del cargo de la Procuraduría y de la posibilidad de que usted llegue, pues, como lo hemos comentado en esta entrevista, usted también estuvo, pues, mucho tiempo en Cambio Radical y para nadie es un secreto que Cambio Radical es uno de los partidos, si no es el partido que más personas investigadas o condenadas tiene. Y yo quisiera preguntarle cómo se hace esa separación cuando en la Procuraduría lleguen esos procesos que son, o pues, de personas que han sido muy cercanas a usted porque obviamente militaron con usted. Pues habrá que, si existe una relación directa, la ley establece que uno se debe declarar impedido a una persona para que lleve la respectiva investigación. Eso es lo que establece la ley. Vamos entonces ahora al tema político que se va a mover para la elección de Procurador General de la Nación. Usted entra tal vez como el gran favorito por su buena relación con los senadores actuales. Usted hizo parte del Congreso. ¿Qué tan confiado está de la posibilidad de ser elegido procurador, sobre todo porque tiene como rival directo a Luis Felipe Henao, su ex copartidario, y también está pendiente que el presidente Gustavo Petro se decante pues por alguno de los nombres que están en el sonajero dentro de esa lista de la que él va a elegir a su ternado? Lo primero, decirle que obviamente tenía que estar ternado primero por la Honorable Corte, y el día de hoy ya empecé a hacer llamadas a los senadores que conozco para pues plantearles lo que creo debe ser una procuraduría. Doctor Luis Felipe ha avanzado ya, pues fue designado por el Consejo de Estado. Es una persona que tiene todas las condiciones y calidades y obviamente ha tenido un tiempo anticipado al que me permite a mí iniciar esta campaña para conversar con los senadores. De tal manera que pues ya ternado ahora sí he empezado a llamar y vamos a empezar a hacer la campaña. No es todavía, voy a mi primera reunión, mejor dicho. Uh-huh. Pues Germán Barón Cotrino, integrante de la terna de donde saldrá el nuevo Procurador General de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W y mucha suerte entonces en esta campaña. A ustedes muy amables, muchas gracias.